Hoy vamos a meternos de lleno en dos ideas, que aunque nacieron en la antigua Roma, son literalmente el cimiento de cómo entendemos el dinero, la propiedad y las deudas, los derechos sobre las cosas y las obligaciones. Para que se entienda bien, empecemos con esta pregunta. Porque una cosa es tener el control físico de algo, las llaves en la mano, y otra muy diferente, es tener el derecho legal sobre ese algo, o sea, los papeles. Bueno, pues esta distinción, que hoy nos parece tan obvia, fue definida con una precisión increíble por los juristas romanos. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, el concepto de patrimonio. Después, los derechos sobre cosas y personas. Luego, veremos cómo funcionaba en la práctica. Y al final, por qué todo esto sigue siendo tan importante. Así que, arranquemos. Muy bien, primera parada, el universo financiero de un romano. Y para entenderlo, hay que empezar con un concepto que lo abarcaba todo, el patrimonium. Ojo, el patrimonium no era solo una lista de las propiedades de alguien, para nada. Era su balance financiero completo, todo lo que tenía, todos los derechos y créditos a su favor, pero, y esto es clave, después de restarle todo lo que debía. Era, digamos, una radiografía total de la riqueza de una persona. Y este concepto tenía unas reglas muy particulares. Por muchísimo tiempo, el único que podía tener un patrimonio en serio era el paterfamilias, el jefe de la casa. Además, lo más interesante es que no lo veían como un montón de cosas sueltas, sino como una universalidad jurídica. Es decir, un solo bloque, una masa abstracta que se podía heredar o transferir de un solo golpe. Ahora pasemos a la segunda parte. Vamos a desglosar el primer gran componente del patrimonio: los derechos reales, que, para ponerlo fácil, son los derechos que se tienen sobre las cosas. Y aquí está la gran división, una que sigue existiendo hoy. Por un lado, los derechos reales. Si una persona es dueña de un terreno, puede defenderlo contra todo el mundo. Es suyo y punto. Por otro lado, los derechos personales. Si a alguien le deben dinero, solo puede reclamárselo a esa persona en particular, a su deudor. No puede ir a cobrarle a cualquiera. En la cima de los derechos reales estaba el dominio. Y esto no era cualquier cosa, ¿eh? Era el poder legal más absoluto, el más completo que se podía tener sobre un objeto. Incluía el derecho a usarlo, a quedarse con sus frutos, como las cosechas de un campo, y a disponer de él, o sea, venderlo, regalarlo o incluso destruirlo. Y aquí volvemos a la pregunta del coche. El dominio es el título legal, los papeles, es un poder que da la ley. La posesión, en cambio, es un poder de hecho, una situación real. Para poseer se necesitaban dos elementos: el corpus, que es tener la cosa en el mundo físico, y el animus, que es la intención de actuar como si uno fuera el dueño. Por eso, se podía perfectamente poseer algo sin ser el dueño legal. Listo. Ya vimos los derechos sobre las cosas. Ahora metámonos con la otra mitad del patrimonio, los derechos sobre las personas, que, en otras palabras, es el fascinante mundo de las obligaciones. Los romanos definían la obligación como un vínculo jurídico, y esa palabra vínculo es clave. No era una simple promesa, no, era una atadura legal, un lazo que le daba al acreedor el poder de exigirle al deudor que cumpliera con algo, ya fuera dar una cosa, hacer un trabajo o incluso no hacer algo. ¿Y de dónde salían estas obligaciones? Bueno, el emperador Justiniano las organizó en 4 grandes grupos. Podían nacer de un contrato, o sea, un acuerdo, de un cuasi contrato, que es un acto legal pero sin acuerdo previo, de un delito, que es un daño hecho a propósito, y de un cuasi delito, que es un daño pero sin intención, por pura negligencia. Perfecto, ya tenemos la teoría. Pero, ¿cómo se vería esto en la calle, en el día a día romano? Vamos a ver cómo funcionaban estas obligaciones en la vida real, desde los préstamos hasta las disputas. Miren esta evolución porque es brutal. En la Roma más antigua, si una persona no pagaba una deuda, la garantía era su propio cuerpo. A través de un contrato llamado nexum, el acreedor podía literalmente tomarlo como esclavo. Pero todo esto cambió con una ley, la Lex Poeterea Papiria, que prohibió esta barbaridad y estableció un principio que hoy nos parece básico. Las deudas se pagan con bienes, con el patrimonio, no con la vida o la libertad. Hablemos de los delitos. En Roma, un delictum era un asunto privado entre el que causaba el daño y la víctima. A diferencia de un crimen contra el Estado, un delictum generaba una obligación. El culpable ahora le debía una compensación económica a la víctima por el mal que había hecho. Tomemos el caso del robo, el furtum. El concepto era increíblemente amplio. No era solo quitarle algo a alguien.
También se consideraba robo usar sin permiso algo que te habían prestado, o incluso quedarte con algo que te encontraste. La clave siempre era la misma, la intención de sacar un provecho de manera fraudulenta. Y las consecuencias eran muy serias. Si a un ladrón lo atrapaban con las manos en la masa, en lo que llamaban furtum manifestum, el castigo era tremendo. No solo tenía que devolver lo robado, no, la pena era pagarle a la víctima 4 veces el valor de lo que había robado, un elemento disuasorio potentísimo. Y con todo esto llegamos al final. ¿Por qué importan estas ideas de hace 2000 años? Pues porque su ADN legal sigue y muy vivo en nuestros sistemas jurídicos. Pensemos un momento. La diferencia entre ser dueño y solo poseer algo. La idea de que un contrato es válido con el simple acuerdo. La clasificación de los bienes en muebles e inmuebles. La base de la responsabilidad cuando alguien causa un daño. Todos estos son pilares de nuestras leyes hoy, y su origen se puede rastrear directamente a Roma. Entonces, el punto crucial es este. Los juristas romanos no solo crearon reglas, hicieron algo más grande, desarrollaron un lenguaje, una gramática para pensar sobre las relaciones económicas y personales. Y esa gramática, con todos sus cambios, es la que todavía usamos para estructurar nuestras leyes. Para terminar, queda esta reflexión. La gran revolución romana fue pasar de lo físico, el cuerpo, a lo abstracto, el patrimonio. Hoy vivimos rodeados de sistemas todavía más abstractos. Propiedad intelectual, datos digitales, criptomonedas. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo estas nuevas formas de valor están redefiniendo nuestras ideas de propiedad y obligación, quizás siguiendo la misma trayectoria que ellos iniciaron?